Decíamos que es muy importante este ejercicio que estamos haciendo en estas charlas o en estas conversaciones que sostenemos Olga Cecilia Trejos Buritica y yo, porque si dejamos claro de que no es el hecho de haber calentado 4 u 8 años un puesto y haber recibido unos sueldos o unos honorarios, sino qué hicieron y qué respuestas a la sociedad le han quedado de la gestión de estas personas. Y como decíamos que sigamos con lo que ha pasado en el Consejo de Pereira de este ejercicio, que empezó el 1 de enero de 2020 hasta lo que va corrido de estos 4 años, y nos encontramos con algo que es muy preocupante, extremadamente preocupante: el Plan de Ordenamiento Territorial. La revisión extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial POT no se hizo el primer año de 2020. ¿Por qué? Porque hubo la pandemia, o sea, tuvimos una buena disculpa. No hubo forma de hacerlo porque había pandemia. El segundo año 2021 por la misma causa, aunque en 2021 ya la mitad del año ya estuvo habilitado como para que sí pudiera discutirse el POT. No se discutió. Y yo digo que cuando las cosas que se deben hacer no se hicieron, eso se llama ineficiencia o inoperancia o irresponsabilidad. El tercer y cuarto año, o sea 2022 y 2023, no hay avances del Plan de Ordenamiento Territorial. Y no hay avances por falta de capacidad técnica de los funcionarios públicos que tienen que presentar las propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero a eso se agrega que los concejales, 3 de ellos hoy candidatos a la alcaldía, no hicieron su tarea. ¿Cuál es su tarea? 1. Resulta que la cárcel ha devuelto varias veces las propuestas de Plan de Ordenamiento Territorial porque están mal elaboradas. ¡Qué vergüenza! Pero el hecho de que haya sido rechazado varias veces por la CAR significa 2 cosas. Una, que los funcionarios no estaban debidamente preparados. Pero este no es el caso de esta discusión. El caso es que las comisiones del Consejo no hicieron efectivas las misiones de seguimiento y de acompañamiento para que el Plan de Ordenamiento Territorial sí avanzara en la cárcel. A ver, Ferley, yo quiero contextualizar un poco sobre qué es el Plan de Ordenamiento Territorial. Algunos le dicen PORTE, otros le dicen POT y otros le dicen POT. Resulta que con la Ley 388 de 1997, si mal no estoy, fue expedida el 18 de julio de ese año, se habló de la importancia que los territorios tenían para posibilitarle a los ciudadanos el acceso a las vías públicas, a las obras de infraestructura, a una vivienda digna y a la seguridad que iban a tener unos servicios públicos domiciliarios eficientes. ¿Qué significa eso con Pereira? Que durante las últimas administraciones hemos podido darnos cuenta que las vías tienen grandes problemas, que Pereira ha crecido impresionantemente, que se han generado unos planes parciales del plan del POT, pero que esos planes parciales han ido a beneficiar algunas zonas, por ejemplo Cerritos, por ejemplo la parte superior de Canceles,
la parte superior de Pinares de San Martín hacia la montaña, con un gran problema, que han deforestado, que han terminado con nuestros pulmones de los árboles que hacen que la ciudad pueda respirar un aire más limpio. Sí se han presentado problemas que se debieron tratar adecuadamente. Quiero tratar el caso, por ejemplo, de la glorieta de Corales. La glorieta de Corales tenía unos llamados deprimidos y unos puentes elevados para que el tráfico fluyera sin ningún problema. Quien haya llegado manejando por la Avenida Sur o Avenida de las Américas hacia Corales, hacia Cuba, se va a encontrar con unos trancones impresionantes. Y quien vaya de Cuba a salir hacia la zona de Mercasa, se da cuenta que no hay forma, que no hay movilidad. Hace poco estuve en un paseo en Aruba, y de lo que me asombró más fue ver cómo las glorietas de allá son tan eficientes, funcionan perfectamente bien. Pero es que resulta que además de la glorieta como tal, está la educación del ciudadano. ¿Quién entra primero? ¿Quién sale? ¿Cómo entran y cómo salen? Aquí nos falta un poco de educación, nos falta un poco de habilitarlas adecuadamente para que sean funcionales, y eso debió hacer parte de un POT adecuado, eficiente, que nos permitiera, que nos facilitara precisamente esa movilidad que en Pereira hoy está absolutamente perdida. Yo creo que ahora que en el tema del POT tocaste el tema de la glorieta de Corales, aquí hay que remarcar un hecho fundamental, independiente del POT, ¿sí? Es el que a la ciudadanía pereirana se le vendió claramente que íbamos a tener una glorieta con deprimidos. Eso es verdad. Los renders que mostró la alcaldía de Gallo era una glorieta con deprimidos. Sí. Y esa glorieta con deprimido no fue lo que entregaron. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué hicieron los señores concejales del gobierno de Gallo, devolviéndonos un poquito, Michael Lopera y Steven Cárdenas, que tenían que haber vigilado que la construcción de esa glorieta sí avanzara adecuadamente? ¿Por qué no hicieron el control político cuando se dieron cuenta o cuando supieron que eso iba mal? Y peor aún, si es que no se dieron cuenta que eso iba mal, peor. ¿Cómo puede ser que yo me presento de candidato a la alcaldía después de haber pasado por alto semejante error? Eso es número uno. Número dos, nos entregaron la glorieta de Corales sin deprimido, lo cual se constituye, a mi juicio, en una especie de engaño, por no decir una estafa a la ciudadanía. Porque ya se suponía que estaba todo financiado cuando en la cara de los concejales presentaban un render que circulaba por todas partes, y creo que no hay pereirano que no lo haya visto. Sí, era una cosa hermosa. Un redondel con deprimido. No hubo redondel con deprimido. Lo otro es que empezó el nuevo Consejo de Pereira, en el cual continuaron dos de los actuales candidatos a la alcaldía y empezó uno nuevo. Claro. ¿Sí? Y pregunto, ninguno de ellos tuvo los pantalones para hacer un juicio político, un debate político a las autoridades, a los administradores públicos o a todos los responsables de semejante estafa. No lo podían hacer, Perlejo.
porque eran los concejales del alcalde. Pero entonces no estamos en el punto correcto. O sea, le estamos pidiendo entonces que que a los señores ciudadanos, presentándoles esta figura de candidato y esta otra figura de subcandidato y esta otra figura de menos candidato, voten por el mismo alcalde. Eso es lo que estamos proponiendo. Claro. Oye, eso es un engaño. Claro, es el continuismo. La ciudadanía tiene derecho a que le presenten las cosas de verdad. Por esa razón, entonces pregunto, ¿por qué estos señores que habían sido investidos por la ciudadanía del título de concejales no se pararon firmes? Primero, en el caso de los concejales del gobierno de Gallo, y luego todos los concejales del gobierno de Maya. ¿Por qué no se paró ninguno? Todo el mundo sabe que es un desastre. Por conveniencia, Ferley. Porque es que si miramos el hombre político de Aristóteles y el hombre político actual, es un ideal. Eso sí es verdad. El hombre político de Aristóteles, ¿qué buscaba? La felicidad de los ciudadanos. El hombre político actual, ¿qué busca? Busca la integración, busca la inclusión, el trabajo con las comunidades, que se traduce en felicidad a la comunidad, pero de una manera diferente. En ese caso no funcionaba eso. Entonces, ¿ahora qué queremos que funcione? Que siga igual, que la comunidad siga, que los ciudadanos como tal, y esto es responsabilidad de los votantes, que los ciudadanos como tal estén informados claramente para que tengan la conciencia de qué van a elegir, de qué le conviene a Pereira, qué le conviene a ellos ¿quiénes? A los ciudadanos, para que cuiden ¿qué? Para que cuiden el presupuesto nuestro. Entonces ahora vamos a reelegir los mismos concejales que se pasaron 4 años en el gobierno de Gallo y 4 años en el gobierno de Maya, calentando puestos y recibiendo honorarios, sin desarrollar absolutamente nada. Porque una cosa vital para la ciudad se llama POT, o Plan de Ordenamiento Territorial. Eso es vital. Claro. Y se pasaron estos 4 últimos años sin hacer nada. Y este POT, que no iba a generar más suelos de expansión, incluye más de 1000 hectáreas adicionales. ¿Por qué? ¿Con quién arreglaron eso? Ferley, ¿usted se ha preguntado cómo están construyendo las nuevas urbanizaciones hacia Cerritos? ¿Con qué servicios públicos? ¿Con qué agua? Si sabemos que hacia Cerritos una de las falencias que siempre han existido es el agua. Claro. Y ya hay aprobados una cantidad enorme de torres, de urbanizaciones, de lo que usted quiera. ¿Qué va a pasar cuando tengan que conectarles el agua? ¿De dónde la van a tomar? Y eso es responsabilidad del POT. Se me ocurre pensando un poquito más, que posiblemente no convenía para estos señores aprobar un nuevo POT, porque con el que traían ya estaban cómodos en lo que necesitaban hacer o en lo que querían hacer. O sea, pero es que la idea no es que el pueblo en unas elecciones populares elige a unos señores para que vayan allá a prestarle servicios a los intereses de unos o de otros. Se supone que los señores que son elegidos concejales van a defender los intereses de toda la ciudadanía. Mire, eso es la esencia de esa elección popular. Mire, Ferley, yo he leído muchas veces que el pueblo tiene los dirigentes que se merece. Yo difiero un poco de esa frase, porque soy una convencida que con este tipo de programas, con este tipo de información, el pueblo sí va a tener a los dirigentes que se merezcan.
¿Por qué razón? Porque va a tener la información objetiva, clara, precisa, porque va a saber, bueno, si yo puedo elegir a un alcalde o a una alcaldesa para Pereira y tengo la información que estos 3 candidatos no hicieron lo que debían hacer, no trabajaron como debían trabajar, traicionaron mi confianza, porque es que si el político que fue elegido popularmente no hace las cosas adecuadamente, lo que está haciendo es traicionando la confianza del elector. ¿Cómo voy a votar por él nuevamente si ya sé quién es y cómo trabaja? Hay estrategias comunicacionales con las cuales engañan a la gente y entonces le hacen aparecer a los que lo apoyaron en el consejo los 4 años como sus enemigos. Cuidado, vota por fulano porque ese es mi enemigo, y resulta que no es el enemigo, es el que necesita que gane. O sea, lamentablemente estamos en una sociedad del engaño. Ese es otro punto que nos da para un programa completico. Así es. Porque es que sabemos que públicamente, según la estrategia política que tengan, se agarran públicamente, pero privadamente son los mejores amigos. Sí. Porque si ganas tú, es como si ganara yo. Vamos en igualdad de condiciones. No, señor. Si ganas tú, yo estaría en la obligación de hacerte control político para que lo que estás haciendo sea con lo que te prometiste, lo que le juraste a la comunidad que ibas a hacer. Igual si gano yo. Y así sí. Pero ¿de qué estamos hablando? Sí, acuérdate los orígenes del Frente Nacional, que nos da para otro programa también, sí, para que la gente ese mismo orden caiga en lo que es nuestra historia, pero hoy no conversemos de una historia tan profunda, sino de lo que no han hecho para informarle a los ciudadanos qué debe hacer, qué debe saber, qué debe conocer, para que pueda saber dónde va a plantar su voto. Yo creo que con lo que acabas de decir, Olga Cecilia, podríamos concluir con que cultura ciudadana es lo que necesitamos en Pereira. Necesitamos unas autoridades municipales, un gobierno municipal, incluidos unos concejales, que le apuesten a la cultura ciudadana. Obligatorio. Tú recuerdas que Antanas Mockus transformó a Bogotá a partir de cultura ciudadana. Sí. Y yo creo que todas las ciudades pueden llegar muy lejos si se invoca la cultura ciudadana. Y creo que la cultura ciudadana, desde el punto de vista de la misión que nosotros debemos cumplir desde este programa, es: empecemos por votar bien. Ustedes tienen en su voto el futuro de Pereira. Voten bien, ciudadanos. Somos Olga Cecilia Trejos Buritica y Ferley Henao Ospina.